El Banco de México ayer adelantaba ya sus estimaciones, dijo que creceremos entre un 2.3 y un 3.3%. Digamos que una media entre los dos sería un 2.8, es hacia donde apunta el Banco de México. La pregunta es, ¿por qué se retrasa el crecimiento si se había anunciado a principio del año un 3.9% estimado? Sin embargo, el primer trimestre vino muy mal. Le agradezco mucho al doctor Fernando Portela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, la oportunidad de comentar esto que mañana será noticia sin duda. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad, Pepe. Al contrario, Fernando, a ver, ¿cuál es la explicación que le podemos dar a quienes nos escuchan respecto al anuncio que hará mañana el secretario a partir de los datos que aporte el INEGI? Serán dados a conocer públicamente mañana. Sabemos que el secretario los recibirá esta misma noche. Mira, Pepe, como bien señalas, nosotros en el documento de precriterios de política económica establecimos un calendario para la modificación o no del pronóstico de crecimiento, y esto sucederá el día de mañana de acuerdo al calendario que se estableció. Ahora, yo el día de hoy, Pepe, si me permites, quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de un tema muy importante, que es el tema de la posición o de la situación de las finanzas públicas nacionales. ¿Y por qué comento que el tema es muy importante? Porque al final del día, una buena conducción de las finanzas públicas es una condición fundamental para el desarrollo de toda la actividad económica. Y hoy por la mañana, en el IMEF, en un evento del IMEF, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado hizo una declaración comparando la posición fiscal mexicana con la posición fiscal que tuvo Grecia o que tuvo Irlanda hace algunos años, en años recientes, a partir de 2008 y 2009. Y sí quisiera hacer algunos comentarios porque esas reflexiones son importantes y la comunicación sobre ese aspecto es fundamental para el buen desempeño de la economía. Y ahí te diría, Pepe, yo creo que cuando se habla de una crisis fiscal hay varias cosas que suceden en el tiempo. Un primer elemento muy importante que sucede cuando hay una crisis fiscal en un país es que se elevan ciertos indicadores económicos, y en un país pequeño que es una economía abierta como el caso de México, lo primero que sucede y que sucedió en esos casos que señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado es un aumento en el tipo de cambio o un aumento en las tasas de interés. Yo quisiera decirte que, por ejemplo, desde diciembre de 2012 a la fecha, el tipo de cambio en México prácticamente se ha mantenido estable, ha tenido una depreciación del 0.45%, es decir, cercana al 0%. Y quisiera señalar el tema de las tasas de interés, que quizás es un reflejo inmediato de la posición de las finanzas públicas. Sí. Y en el tema de las tasas de interés, el precio de lo que paga México por su financiamiento en lo que va de 2014, es decir, después de aprobada la reforma fiscal, la reforma hacendaria, porque el argumento del Consejo, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, el argumento es que la reforma hacendaria está llevando a una crisis fiscal. Y exacto. Eso es, mira, yo entiendo las cifras, difíciles de explicar, entiendo para ustedes como funcionarios de Hacienda, explicar estos números tan fríos, tan complejos, explicárselos a la sociedad que siente la crisis financiera en los bolsillos, es difícil, yo lo entiendo. Respetamos la posición de los académicos, de los técnicos de la Secretaría de Hacienda, pero por favor, explícanos, ¿por qué diablos no vamos a crecer otra vez un trimestre? Mira, yo creo que el tema del crecimiento, como te dije, Pepe, eso se va a discutir mañana. Ahorita sí quiero comentar esto y te agradezco de veras el espacio y la oportunidad para esto, porque sí es importante señalar que esta argumentación se sale de toda proporción, Pepe, y eso es importante manifestarlo. Las tasas de interés en este año han bajado. Los precios a los bonos a 10 años en dólares y en pesos han bajado en 0.6%. Los precios a 30 años, es decir, las tasas de interés a 30 años, han bajado también en 0.6%. Adicionalmente, Pepe, yo te diría, lo primero que sucede cuando hay una crisis fiscal, cuando hay una crisis en la posición de las finanzas públicas de un país, lo primero que sucede es que se cierra el acceso a los mercados internacionales. Y este año
todas las colocaciones que ha hecho el gobierno federal han tenido una sobredemanda de más del 1.8 veces. La menor fue 1.8 veces, Pepe. Y la última fue la emisión de un bono en libras a 100 años. Y también las agencias calificadoras, todas han aumentado la calidad crediticia. Ahora, muy importante, Pepe, esto tiene beneficios. La posición fiscal sólida del gobierno de la República tiene beneficios también para el sector privado. Y hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, el caso de Alfa, que emitió por primera vez un bono a 30 años y que tuvo que ver mucho con las perspectivas de la reforma en el sector energético. Bueno, Fernando, me queda claro, disculpe que te interrumpa, nos queda claro que factores externos han incidido en esto del no crecimiento, también los factores estacionales. El invierno en Estados Unidos fue muy duro, muy largo, muy prolongado, y eso también afectó la relación económica con nuestro principal socio comercial. Lo entendemos, pero la gente que está viendo que no se crean nuevos empleos, que si acaso se han creado el año pasado poco más de 500,000, cuando hace falta 1.3 millones, es decir, que no hay trabajo, todo esto, la gente es como percibe la crisis, la gente dice, estamos en crisis, no está funcionando el plan de recuperación. Yo difiero, Pepe, de categorizar eso como tú lo estás señalando. México está creciendo. O sea, el dato del empleo, por ejemplo, el último dato del empleo es un crecimiento del 3% de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Pero déjame regresar, porque de veras es importante, Pepe, y perdona que regrese al tema que nos ocupa. Sí hay en las finanzas públicas de México un activo que es reconocido a nivel internacional y que tiene efectos importantes sobre la actividad económica y sobre el acceso de estas compañías a los mercados internacionales. Por ejemplo, el caso de Kimberly-Clark. Kimberly-Clark colocó un bono de $250 millones en abril, a inicios de abril, y lo colocó al spread, al diferencial más bajo entre bonos del Tesoro americano, más bajo que ha tenido, de 105 puntos base. Esto no es coincidencia, esto es reflejo de la posición fiscal de la economía mexicana y del gobierno de la República. Y en ese sentido, Pepe, puede haber discusiones sobre la tendencia de crecimiento, y te digo, de eso vamos a hablar mañana, pero de lo que no hay discusión es sobre la solidez de las finanzas públicas. Y permíteme comentar, porque señalaron que la posición fiscal o la posición financiera era irresponsable, permíteme comentar que lo irresponsable es declarar con esa ligereza y sin sustento sobre las finanzas públicas, y agradezco el espacio para poder expresar esto para información de la gente, Pepe. Y con todo gusto, Pepe, mañana, si me lo permites, una vez que se haya presentado esta conferencia de prensa, yo con todo gusto puedo platicar a tu auditorio, si así lo deseas, para platicar de crecimiento, Pepe. Por supuesto que sí, Fernando, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. A ti.